El lago de repente bajó y dejó al descubierto una puerta que nadie sabía que existía. Margaret fue la primera en verlo. Estaba en el porche con su taza de café cuando notó que algo andaba mal. El muelle flotante descansaba torcido sobre rocas oscuras, piedras que nunca habían visto la luz del sol. Ella parpadeó. Traté de entender. El lago Haven había retrocedido casi 30 metros durante la noche, y allí, en el fondo fangoso, había una estructura de hormigón, una puerta, cerrado, cubierto de limo y óxido. Margaret dejó la taza. El café se derramó sobre la vieja madera de la terraza. Ella ni siquiera se dio cuenta. «Harold», gritó sin quitarle los ojos de encima. «Harold, ven aquí, ahora». Harold tenía 72 años. Margarita, 69 años. Casado desde hace 47 años. Habían comprado esa casa en 1985. Fue la promesa que se hicieron después del accidente. El accidente que se llevó a Emma, la hija que habían perdido a los 4 años. Un ahogamiento, en ese mismo lago. Nadie encontró nunca el cuerpo. Los buzos buscaron durante semanas. La policía cerró el caso como una tragedia accidental. Margarita nunca aceptó. Harold aprendió a vivir con el dolor en silencio. Se quedaron, porque irse significaría abandonar su último recuerdo. Y ahora, casi 40 años después, el lago reveló un secreto. Harold caminó lentamente cuesta abajo. Sus botas se hundieron en el barro oscuro. El olor era a tierra vieja, de algo que llevaba mucho tiempo dormido. Margaret lo siguió de cerca. Estaba respirando rápidamente, el corazón apretado. La puerta estaba hecha de metal pesado, industrial. Tenía una rueda con bloqueo en el centro, como el de un búnker o un submarino. «Esto no debería estar aquí», murmuró Harold. Miró a su alrededor. Esa parte del lago siempre había sido la más profunda. Al menos eso es lo que todos decían. «¿Quién construyó esto?», preguntó Margarita en voz baja. Harold no respondió, porque no lo sabía, porque nadie lo sabía. Regresaron a casa en silencio. Harold llamó al ayuntamiento. La línea se cayó 3 veces. Cuando finalmente respondieron, el empleado parecía confundido. No había registros de edificios sumergidos en Lake Haven, sin búnkeres, sin refugio, sin estructuras de emergencia. «Tal vez sea de la época de la Guerra Fría», sugirió sin convicción. «Eso fue anoche», dijo Harold. «El lago se hundió anoche». El empleado guardó silencio. Luego dijo que enviaría a alguien, pero nadie apareció. Margaret pasó el resto del día junto a la ventana, mirando la puerta. Ella sintió algo que no pude nombrar. Era como si esa estructura la estuviera llamando. Harold se dio cuenta. Él siempre lo notó. «No vamos a ir allí solos», dijo con firmeza. Margarita no respondió, pero él tampoco estuvo de acuerdo. Por la noche soñó con Emma. La niña estaba parada en la orilla del lago. Llevaba el vestido amarillo, el que Margaret había cosido para su 4º cumpleaños. Emma no habló, simplemente apuntaba al agua. No por agua. Debajo de ella, a la puerta. Margaret se despertó con la cara húmeda, no por el sudor, de lágrimas. Aculium. A la mañana siguiente, el lago había retrocedido aún más. Ahora era posible caminar hasta la puerta sin hundirse en el barro. Harold vio a través de binoculares. Había algo escrito en el metal, letras descoloridas. No podía leer desde esa distancia. «Vamos», dijo Margaret de repente. Harold la miró. Vio la determinación en el rostro de su esposa. Conocía esa mirada. Era lo mismo que hace 40 años, cuando ella se negó a realizar el funeral sin el cuerpo. «Maggie», comenzó. «Necesito saberlo, Harold». Su voz era firme, pero le temblaban las manos. Suspiró. Él asintió lentamente, porque después de 47 años, todavía no sabía cómo decirle que no. Cayeron juntos. El terreno ahora era firme, casi seco. El sol caía a plomo sobre la estructura metálica. De cerca, la puerta era incluso más grande de lo que parecía, casi 3 metros de altura. Harold limpió la suciedad de las letras con la manga de su camisa. Lo que leyó le heló la sangre. Project Haven, propiedad del gobierno de EU, acceso restringido. Tragó con fuerza. Margarita se acercó. Leí las palabras. Ella miró a su marido. «Refugio», susurró. «Como el lago». Harold asintió lentamente, pero no fue solo eso. Debajo de las cartas oficiales había algo más, algo rayado con la mano, con tinta roja, casi borrado por el tiempo. Margaret inclinó la cabeza para leer, y cuando entendió las palabras sintió que sus piernas flaqueaban. Estaba escrito: «Todavía están aquí». Harold tomó a su esposa del brazo. «Volvamos atrás», dijo. «Ahora». Pero antes de que pudieran moverse escucharon un sonido, viniendo desde el interior de la puerta. 3 latidos, lento, rítmico, como si alguien estuviera pidiendo irse.
Margaret estrechó con fuerza la mano de Harold. Aquí, sus ojos se llenaron de algo que no había sentido en décadas. Esperanza, esperanza mezclada con terror, porque una parte de ella, la parte que nunca dejó de buscar, lo sabía. Sabía que tenía que ver con Emma. Los golpes cesaron, volvió el silencio, pero ahora era un silencio diferente, pesado, vivo. Si esta historia te detiene, suscríbete al canal, porque lo que Harold y Margaret descubren detrás de esa puerta cambiará todo lo que creían sobre aquella noche de hace 40 años. Harold hizo retroceder a Margaret. Los golpes habían cesado, pero el eco todavía vibraba en el aire, o tal vez fueron solo sus corazones. Necesitamos llamar a alguien, dijo. La voz era firme, pero las manos no. Margarita no respondió. Siguió mirando la puerta, por las palabras tachadas en rojo. Todavía están aquí. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué alguien escribiría esto? Regresaron a casa en silencio. Harold llamó al sheriff. El teléfono sonó 7 veces antes de contestar. La voz al otro lado de la línea era Ray Cooper, sheriff durante 20 años. Un hombre de pocas palabras y aún menos paciencia. Harold explicó lo que habían encontrado. La puerta, cartas gubernamentales, los latidos. Ray permaneció en silencio durante un largo rato. Luego suspiró. Mañana enviaré a alguien, dijo por fin. ¿Mañana? Harold no ocultó su irritación. Ray, hay algo ahí abajo. Probablemente sea la presión del aire. Las estructuras viejas hacen eso. Fueron golpes, Ray. 3 golpes. Otro silencio. Mañana, Harold. No toques nada. La línea se cayó. Margaret estaba en la cocina cuando Harold regresó. Ella sostenía una caja de cartón, viejo, arrugado en las esquinas. Lo reconoció de inmediato. Era la caja de Emma. Fotos, ropa, diseños, todo lo que queda. ¿Qué estás haciendo?, preguntó suavemente. Buscando. ¿Buscando qué? Margarita no respondió. Tomé una foto de la caja. Emma en el muelle, sonriente, el vestido amarillo. Detrás de ella, el lago, calma, azul, mentiroso. Ella estaba justo aquí, susurró Margaret, justo encima de esa cosa. Harold se sentó a su lado. No dije nada, simplemente tomó la mano de su esposa, como lo hizo hace 47 años. Ay, de condena con esa noche. Margaret no pudo dormir. Se quedó en la ventana, mirando el lugar donde solía estar el lago. La luna llena iluminaba la puerta de metal. Ella brillaba, casi latió. A las 3 de la mañana, Margaret vio algo, una luz, débil, procedente del interior de la estructura, brillante, como un código. Ella contuvo la respiración. La luz parpadeó 3 veces, se detuvo, 3 veces más, el mismo ritmo que los beats. Margaret sintió que todo su cuerpo temblaba, no por el frío, de reconocimiento, porque ella conocía ese ritmo. Fue la señal que usó Emma. 3 golpes en la puerta del dormitorio cuando quiso entrar, 3 golpes en la mesa cuando quería atención, 3, siempre 3. A la mañana siguiente, Margaret le contó a Harold. Escuchó en silencio, la cara cerrada. Podría ser una coincidencia, dijo finalmente. No lo es. Maggie, sé lo que vi. Harold se frotó la cara con las manos, cansado, confundido, asustado. Incluso si lo es, incluso si tiene algo que ver con Emma, eso fue hace 40 años. No completó la frase. No era necesario. Ambos sabían lo que significaba. 40 años era demasiado. Por la esperanza, para respuestas, por cualquier otra cosa que no sean huesos y silencio. El sheriff apareció después del almuerzo. No traje refuerzos, solo una libreta y una linterna. Ray Cooper tenía 65 años, rostro marcado por el sol, ojos que ya habían visto demasiado. Bajó hasta la puerta con Harold. Margaret estaba en el porche, observando. Ray examinó la estructura durante largos minutos. Pasó la mano por las letras. Intenté girar la rueda de bloqueo. No se movió, bloqueado o estancado por el tiempo. Regresó con una expresión cerrada. Voy a hacer algunas llamadas, le dijo a Harold. Esta es propiedad federal. No podemos abrirla sin autorización. ¿Qué pasa con los golpes? Ray miró el lago seco. Luego a Harold. No escuché ningún golpe. Había algo en su tono. Algo que Harold no pudo identificar. ¿Miedo? ¿Mentir? ¿O ambos? Margaret interceptó al sheriff antes de que subiera a su coche. ¿Sabes lo que es eso, no? Ray se detuvo. Él no la miró. No sé de qué estás hablando, Margaret. Sí, lo haces. Vi tu cara allí abajo. Silencio. Ray abrió la puerta del coche. Antes de entrar, se dio la vuelta. La mirada era pesada. Algunas cosas fueron enterradas por una razón. Quizás sea mejor dejarlo así. Mi hija desapareció en ese lago. La voz de Margarita se quebró, pero ella no apartó la mirada. Ray sostuvo su mirada por un momento. Luego sacudió la cabeza. Lo siento, Margaret. Realmente lo siento. Subió al auto y se fue.
Encontré a su esposa parada en el mismo lugar. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero la expresión no era de tristeza. Fue ira. Él lo sabe, dijo. Él siempre lo supo. Harold no estuvo en desacuerdo, porque yo también lo había visto. La forma en que Ray evitó la puerta, la forma en que no tocó la rueda de bloqueo, como si ya supiera que no se iba a abrir, como si ya lo hubiera probado antes. Esa tarde, Margaret fue a la biblioteca de la ciudad. No se lo dijo a Harold. Él no lo habría aprobado. La bibliotecaria era una joven llamada Dana, sonrisa fácil, curiosidad en los ojos. Margaret pidió acceso a los archivos antiguos, periódicos, archivos, cualquier cosa sobre Lake Haven antes de 1980. Dana frunció el ceño. ¿Antes de 1980? Sí, no tenemos mucho de esa época. Hubo un incendio en los archivos en el 82. Margaret sintió que se le hundía el estómago. ¿Un incendio? Eso es lo que me dijeron. Lo perdimos casi todo desde los años 70. Demasiado conveniente. Margaret le dio las gracias y se fue. Veces que la esqueos en el estacionamiento una voz la llamó. «Señora». Margarita se volvió. Era un anciano, mayor que ella, 80 años, tal vez más. Inclinarse, curvo, ojos hundidos y amarillentos. Llevaba un mono de conserje. Escuché lo que preguntaste adentro. Margarita esperó. El hombre miró a su alrededor, como comprobando si estaban solos. Mi nombre es Eugene. Trabajé en la presa en los años 70. El corazón de Margaret se aceleró. ¿Qué presa? Eugene esbozó una sonrisa triste. El que creó el lago, señora. Lake Haven no es natural. Fue creado por el hombre, construido en 1973. Margaret sintió que el suelo desaparecía. ¿Artificial? Inundaron todo el valle. Había una ciudad allí abajo. Hizo una pausa. Y también había otras cosas. Margarita dio un paso adelante. ¿Qué cosas? Eugenio bajó los ojos. Cosas que el gobierno quería ocultar. Cosas que nadie debería encontrar. ¿Qué estás diciendo? El viejo tragó. Estoy diciendo que esa puerta no debería haber aparecido. Y quien quiera que estuviera jugando con ella, debería detenerse. Le dio la espalda y comenzó a alejarse. Margarita lo siguió. Espera, por favor. Mi hija desapareció en ese lago en 1985. Eugenio se detuvo. Permaneció tumbado boca arriba durante un largo rato. Cuando se dio la vuelta, tenía lágrimas en los ojos. Lo sé, señora. Lo recuerdo. Dio otro paso atrás. Por eso te lo advierto. No abras esa puerta. Lo que hay dentro no traerá a tu hija de regreso. ¿Y qué vas a hacer? Eugenio no respondió. Él simplemente sacudió la cabeza y se alejó. Margaret estaba parada en el estacionamiento. El viento era frío en su cara, pero ella no lo sintió. Solo podía pensar en una cosa. Si no fuera para traer de vuelta a Emma, entonces, ¿qué esperaba detrás de esa puerta? Cuando llegó a casa, encontró a Harold en el patio trasero. Estaba parado cerca del muelle seco, mirando hacia abajo. Margarita se acercó y vio lo que vio. La rueda de bloqueo de la puerta fue diferente. Había girado. Solo. Ahora hubo una grieta, pequeño, pero abierto, y desde dentro llegó un sonido, débil, distante, una canción, una caja de música, tocando la misma melodía que Margaret le cantó a Emma para dormir. La melodía flotaba en el aire tranquilo. Cada nota era una aguja en el pecho de Margaret. Ella se sabía esa canción de memoria. La había cantado cientos de veces. En la habitación de Emma, en el balcón, en el auto. Era la canción que su hija pedía todas las noches. Mamá, canta la canción de la luna. Margaret nunca volvió a cantar después de que Emma desapareció. No pude. Las palabras murieron en la garganta. Y ahora esa melodía vino del interior de la tierra, desde dentro de esa puerta, como una invitación o una trampa. Harold sostuvo el brazo de su esposa. No vamos a bajar allí. La voz era firme, pero Margaret vio el miedo en sus ojos, el mismo miedo que ella sentía. Harold, no, esto no es normal, nada de esto es normal. Tenía razón, ella sabía que lo era, pero la música continuó, y cada nota atraía algo dentro de ella, algo que llevaba 40 años inactivo. Entraron a la casa. Harold cerró la puerta trasera, como si eso fuera a detener algo. Margaret estaba sentada en la cocina. Las manos temblaban. Afuera todavía sonaba la música. Relleno, distante, pero presente. Tenemos que irnos, dijo Harold. Margarita lo miró. ¿Dejar? Sí, mañana. Vayamos a casa de Thomas. Thomas era el hijo mayor. Vivió en Boston. Tenía una vida organizada, una esposa amable, 2 niños que apenas conocían a sus abuelos. No puedo ir, dijo Margaret en voz baja. ¿Por qué? Ella no respondió de inmediato, porque la respuesta fue difícil, doloroso, verdadero. Porque si me voy ahora nunca lo sabré. Harold cerró los ojos, respiró hondo. ¿Sabes qué, Maggie? ¿Qué esperas encontrar ahí abajo?
La verdad no la traerá de vuelta, pero puedes darme paz. La palabra fue suspendida NSA entre ellos. Paz. Era todo lo que Margaret quería hace 40 años, y nunca lo hizo. Esa noche la música cesó. El silencio fue casi peor. Margarita permaneció despierta, mirando al techo, pensando en Eugenio. En lo que había dicho. Inundaron todo el valle. Había una ciudad allí abajo. Una ciudad, enterrado, olvidado, y algo más. Algo que el gobierno quería ocultar. ¿Qué podría ser tan grave como para hundirse bajo un lago? A la mañana siguiente, Margaret tomó una decisión. No se lo dijo a Harold. Había salido a comprar provisiones. Dijo que se irían al día siguiente, lo quisieran o no. Margaret esperó a que el coche desapareciera por la carretera. Luego bajó hasta la puerta. La brecha se había ampliado. Ahora era posible ver algo dentro. Oscuridad, denso, completo. Margaret se arrodilló en el barro seco. Acercó su rostro a la abertura. El olor era a humedad, del tiempo detenido. Aire que nadie había respirado durante décadas. Cogió la linterna que había traído. Se iluminó. El rayo de luz atravesó la oscuridad y reveló una escalera. Bajando, profundo. Los escalones eran de metal, oxidado, pero entero. Margaret sintió que su corazón se aceleraba. Una parte de ella quería correr. Regresa a casa. Espera a Harold. Vete a Boston, para olvidar. Pero otra parte, la parte que nunca dejó de buscar, no podía moverse, porque ahí abajo podría estar la respuesta que el lago se había tragado hacía 40 años. Ella escuchó un sonido, viniendo desde dentro. Esta vez no fue música, era otra cosa, un susurro, débil, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para entenderlo. Mami. Margaret sintió que todo su cuerpo se enfriaba. La linterna casi se le cae de la mano. No podría ser. Era imposible. 40 años. Habían pasado 40 años. Pero ella había oído. Estaba seguro. La voz de Emma. Sin pensarlo, Margaret empezó a girar la rueda de bloqueo. El metal crujió. Resistió. Luego cedió. La puerta se abrió con un largo gemido. El aire del interior estaba frío, pesado, viejo. Margaret dio el primer paso hacia el interior. La escalera bajaba casi 20 escalones. Al final había un pasillo, angosto. Las paredes eran de hormigón. Había marcas de agua en los costados, manchas oscuras en el techo, y silencio. Un silencio que parecía vivo. Margaret avanzó lentamente. La linterna solo iluminó unos metros más adelante. Más allá de eso, solo oscuridad. El pasillo dio un giro, luego otro. Ella perdió la noción de dirección. Ya no sabía si iba al norte o al sur, cerca del lago o lejos de él. Entonces el pasillo terminó y encontró una habitación. Fue grande, más grande de lo que esperaba. Mesas metálicas, sillas volcadas, abrir archivos, papeles esparcidos por el suelo. Parecía una oficina o un laboratorio, abandonado a toda prisa. En las paredes había mapas, diagramas, fotografías aéreas del valle antes de la inundación. Margarita se acercó. Casas de sierra, calles, una iglesia, una escuela, una ciudad entera, borrado del mapa, enterrado bajo el agua. En una de las mesas había una carpeta, grueso, amarillentas por el tiempo. En la portada, un sello del gobierno y un nombre, Proyecto Haven, Fase 3, Reubicación y Contención. Margaret abrió la carpeta. Le temblaban tanto las manos que casi rompió las páginas. Eran informes, fechas, nombres, números. Ella no entendió todo, pero entendí lo suficiente. El gobierno había evacuado la ciudad en 1972. Obligaron a los residentes a irse. Pagó una compensación miserable. Los que resistieron fueron amenazados. Todo para construir la presa. Todo para ocultar lo que había debajo. Margaret pasó las páginas. Estaba buscando algo. No sabía exactamente qué, hasta que lo encuentres. Una lista de nombres. Personas no reubicadas. Estado contenida. Había 12 nombres. Gente que no se fue. Personas que quedaron atrás. Personas que estaban restringidas. Margaret sintió que se le daba un vuelco el estómago. ¿Qué significa contenido? ¿Detenido? ¿Silenciado? ¿Muerto? Ana continuó bajando en la lista, y luego se detuvo. El 12º nombre, el último de la lista, no era de 1972, era del año 1985, y él dijo, Emma Whitfield, estado, transferida. Margaret dejó caer la carpeta. El sonido resonó en la habitación vacía. Sus piernas cedieron. Cayó de rodillas sobre el frío suelo. Emma, nombre de la hija, en la lista, en un documento gubernamental, de un proyecto secreto. Transferido, no muerto, no ahogado, transferido. ¿A dónde? ¿Por qué? La mente de Margaret daba vueltas. Nada tenía sentido. Emma tenía 4 años. Era un niño.
¿Qué podría querer el gobierno de ella? ¿Por qué inventar el ahogamiento? ¿Por qué dejar que una madre busque durante 40 años? Escuchó un sonido detrás de ella. Pasos. Lento. Pesado. Margarita se dio vuelta. La linterna iluminó una figura en la entrada de la habitación. Era Harold. Su rostro estaba pálido. Los ojos están rojos. Tenía algo en la mano. Una foto. Viejo. Estropeado. Encontré esto allá arriba, dijo con voz ronca, cerca de la puerta. Margarita se puso de pie, tomó la foto, y sintió que el mundo se desmoronaba. Era Emma, más viejo, 10 años tal vez, vistiendo un uniforme gris, en un lugar que parecía una clínica, o una prisión. En la esquina de la foto, una fecha, 1991, 6 años después de la desaparición. Emma estaba viva, al menos en 1991, estaba viva. Margaret miró a Harold, estaba llorando. Por primera vez en 40 años vio llorar a su marido. Se la llevaron, susurró Margaret, se llevaron a nuestra hija. Harold asintió lentamente. No hubo palabras, no hubo explicación, solo la verdad, frío, brutal, imposible. Un sonido atravesó el silencio, alto, metálico, viniendo del pasillo, la puerta de arriba. Alguien estaba cerrando. El sonido resonó por el pasillo, metal contra metal, la puerta cerrándose. Harold corrió. Margarita la siguió. Cuando llegaron a la cima ya era demasiado tarde. Alguien la había cerrado con llave del otro lado. Harold se arrojó contra la puerta, pero el metal no cedió. Estaban atrapados. Regresaron a la sala de archivos. Harold estaba buscando una salida. Margaret encontró otro documento en la carpeta. Protocolo de selección. Criterios genéticos. El proyecto no se trataba de la presa, se trataba de niños. Niños seleccionados por su inteligencia y salud, observado durante años, y luego se lo llevaron. Margarita entendió todo. Las pruebas cuando nació Emma, los médicos que vinieron a vigilar, estaban evaluando. Cuando Emma cumplió 4 años, se tomó la decisión. Harold apareció con un papel. Hay un túnel de ventilación en el corredor este. Siguieron el pasillo oscuro. La linterna se apagó. En la oscuridad oyeron 3 golpes. Pausa. 3 latidos de nuevo. Siguieron el sonido hasta una puerta de madera. Harold la pateó hasta que cedió. En el interior, una pequeña habitación, cama metálica, mesa, paredes cubiertas de dibujos, una casa, un lago, una chica con un vestido amarillo. Margaret sintió que sus piernas se debilitaban. Emma había vivido allí. Sobre la mesa había un cuaderno. La primera página era de 1985. Mamá y papá me encontrarán. El último de 1995. Dejé de esperar, pero nunca dejé de amar. Dejaré el camino marcado, 3 golpes, para que sepas que fui yo. Con amor, Emma. Margaret abrazó el cuaderno. Harold la rodeó con sus brazos. 40 años de dolor. Y ahora, respuestas. Pero no los que querían. Emma había esperado, y nunca vinieron. Pasos en el pasillo. Eugenio apareció en la puerta. Cooper fue quien te encerró. Él es parte de eso. El anciano entró en la habitación. Transfirieron a los niños en 1996. Nunca supe a dónde. Harold sostuvo el cuaderno. Esa es la prueba. Eugenio asintió. Pero necesitan irse. Cooper volverá. Los condujo a través de un túnel de ventilación. Se arrastraron hasta que vieron la luz. Salieron a un campo detrás de la casa. La patrulla del sheriff apareció en la carretera. Eugene señaló el bosque. Por ahí, rápido. Corrieron hasta que desapareció el sonido de sus perseguidores. Un camión se detuvo en la carretera. El conductor vio la desesperación en sus ojos. Adelante. Margaret revisó los documentos, el cuaderno, la foto, todo lo que necesitaban. El lago ya empezaba a llenarse. La puerta iba a desaparecer de nuevo, pero no la verdad. Harold le tomó la mano. Vamos a buscarla, Maggie. Por primera vez en 40 años, Margaret creyó. Emma no había muerto. Lo habían robado. Y quien roba deja rastro. Pasaron 3 meses. El otoño había llegado a Lake Haven. Los árboles eran dorados y rojos. El lago había vuelto a su nivel normal. La puerta volvió a desaparecer bajo el agua, pero esta vez no se llevó la verdad consigo. Margaret estaba sentada en el porche, el mismo balcón donde empezó todo, el mismo lugar donde vio retroceder el lago, pero ahora el café no le temblaba en las manos. Ahora había paz. No la paz del olvido, la paz de quien finalmente lo sabe. El señor. Los documentos habían llegado a la prensa. Un periodista de Boston publicó la historia, luego otro, y otro. El proyecto Haven llegó a los titulares nacionales. Los senadores fueron interrogados. Militares retirados dieron testimonio. Se abrieron expedientes clasificados. El sheriff Ray Cooper fue arrestado, junto a otros 11 nombres.
gente que lo sabía, gente que se escondió, personas que se beneficiaron del silencio. Eugene testificó a cambio de inmunidad. Contó todo lo que vio en los años 70, los niños que llegan a Abam, las pruebas que le hicieron, los que no sobrevivieron. El tribunal guardó silencio cuando terminó, un silencio pesado, de horror, de vergüenza. Margaret y Harold lo vieron por televisión, se tomaron de la mano durante todo el testimonio. Cuando terminó, Margaret apagó la televisión. Permanecieron en silencio durante un largo rato. No necesitaban palabras, habían hecho lo que pudieron. Ahora el mundo lo sabía, pero la pregunta persistía. ¿Dónde estaba Emma? Los documentos mostraban transferencias en 1996 para una instalación en Arizona, luego otro en Texas. Entonces, los registros se detuvieron, como si Emma se hubiera evaporado, como si nunca hubiera existido. De Margarita no se rindió. Contrató a un investigador privado, un hombre llamado Davis, especialista en casos antiguos. Trabajó durante semanas, pistas seguidas, ex empleados entrevistados, datos cruzados, y entonces, una tarde de octubre, llamó. De Margaret respondió a la primera llamada. Señora Whitfield, encontré algo. Su corazón se aceleró. ¿Qué? Una mujer de Nevada, 44 años, fue adoptada en 1996. Los papeles de adopción eran falsos, pero la descripción física coincide, y hay más. Margaret sostuvo el teléfono con fuerza. ¿Qué? El nombre que usa, Emma Davis. Mantuvo su nombre de pila. Margarita no podía hablar. Las lágrimas vinieron antes que las palabras. Harold cogió el teléfono. Escuché el resto. Anotó la dirección. Gracias. Apagado. Miró a su esposa. Nevada. 6 horas en avión. Margaret ya estaba de pie. Entonces vámonos. El avión aterrizó en Las Vegas al mediodía. Alquilaron un coche. Condujeron 2 horas hasta un pequeño pueblo. Casas sencillas. Calles tranquilas. La dirección era una casa azul. Jardín bien cuidado. Flores en la ventana. Margaret estaba en la acera. No podía moverse. Harold le tomó la mano. Estoy aquí. Caminaron hacia la puerta. Margarita respiró hondo. Sonó el timbre. Pasos en el interior. La puerta se abrió. Y allí estaba ella. Una mujer de 44 años. Cabello castaño con mechones grises. Ojos verdes. Los mismos ojos que Margaret. La mujer miró a los dos. Él frunció el ceño. No lo reconocí. ¿Cómo lo reconocerías? Tenía 4 años cuando la secuestraron. Habían pasado 40 años. Margaret intentó hablar. La voz no salió. Harold dio un paso adelante. ¿Emma? La mujer ladeó la cabeza. Sí. ¿Quién eres? Margarita finalmente lo hizo. Una palabra. Solo uno. Hija. Emma se quedó quieta. Miró a Margarita. Luego a Harold. Algo cambió en su rostro. Algo viejo. Algo que había estado enterrado durante décadas. Tú. La voz se apagó. Tú eres... Margarita asintió. Las lágrimas corrieron. Buscamos, Emma. Buscamos durante 40 años. Emma se tapó la boca con la mano. Los ojos se llenaron de agua. Ella dio un paso atrás, luego adelante. Luego se arrojó en los brazos de Margaret. Y lloró. Lloró como no había llorado desde que tenía 4 años. Lloró todas las noches sola. Todos los cumpleaños sin familia. Todas las veces que soñaste con la casa del lago. Harold los involucró. Los 3 se quedaron allí, en la puerta de la casa azul, abrazado, llanto, a 40 años de distancia, desapareciendo en un segundo. Y pasaron la tarde hablando. Emma contó su historia, la instalación, las pruebas, adopción forzada, la familia que la crió sin saber la verdad, la sensación de que algo andaba mal, faltaba una pieza. Siempre supe que no pertenecía, dijo, pero no sabía por qué. Ahora lo sabía. Margaret le dio el cuaderno. Emma lo sostuvo con ambas manos. Abierto, vio la escritura misma, infantil en las primeras páginas, adulto en los últimos. Leyó las palabras que había escrito hace décadas. Mamá y papá me encontrarán. Y lo encontraron. Tarde, pero lo encontraron. Antes de irse, Emma tomó las manos de Margaret. No te rendiste, nunca, aunque no sabía si estaba vivo, especialmente sin saberlo. Emma sonrió. La misma sonrisa que en la foto en el muelle, la misma sonrisa que el vestido amarillo. 40 años no lo habían borrado. En el avión de regreso, Margaret miró por la ventana. Las nubes eran blancas y doradas. Pensó en la puerta en el fondo del lago, en la habitación donde vivía Emma, en los dibujos de la pared, en los 3 latidos que los guiaron. Emma había dejado el camino marcado, y ellos lo siguieron, hasta el final. Harold le tomó la mano. ¿En qué estás pensando? Margarita sonrió. Al regresar, al traer a Emma a conocer la casa, ¿querrá ver el lago? Tal vez un día. No hubo prisa. Ahora tenían tiempo.
tiempo que pensaron que no tendrían. Cuando llegaron a casa, el sol se estaba poniendo. El lago brillaba de color naranja y rojo. Margaret se detuvo en el porche, el mismo lugar donde empezó todo, pero diferente ahora. Antes el lago era una herida, ahora era solo un lago. El dolor desapareció. En su lugar, la memoria. Y la memoria no hace daño, la memoria se calienta. Esa noche, Margaret durmió sin soñar con la chica del banco, por primera vez en 40 años, porque la niña ya no estaba perdida. Yo estaba en Nevada, en una casa azul, con flores en la ventana, esperando la próxima visita. Algunas puertas permanecen ocultas durante décadas, esperando que aparezca el momento adecuado, esperando a alguien que tenga el coraje de abrirse. Harold y Margaret lo hicieron, y encontraron lo que se había tragado el lago, no el cuerpo de la hija, pero su vida. No todas las historias terminan como comienzan. Algunos comienzan con miedo y terminan con paz, comienzan con una pérdida y terminan con un encuentro, comienzan con silencio y terminan con una respuesta. La historia de Harold y Margaret comenzó con una puerta en el fondo del lago y terminó con otra puerta, azul, con flores en la ventana, la puerta de la hija que nunca dejaron de buscar. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y cuéntamelo en los comentarios. ¿Crees que el amor puede esperar 40 años? Porque Harold y Margaret creyeron, y su amor tenía razón.